13 de marzo de 1781. Un músico mediocre, organista de una pequeña iglesia, pero un gran aficionado a la astronomía, está a punto de pasar a la historia. Se trata de William Herschel. Su afición a la astronomía le había llevado a construirse él mismo telescopios cada vez mayores, hasta conseguir uno de unos 6 metros de largo que proporcionaba 200 aumentos. Herschel, como cada noche, se pone a la tarea de observar el cielo nocturno. Esa noche toca observar la constelación de Géminis. Esta región del cielo es bien conocida por Herschel. Todo parece indicar que será una observación rutinaria. Sin embargo, y para su sorpresa, algo no encaja con sus mapas estelares. En medio de las estrellas conocidas aparece un objeto extraño, un pequeño disco de diámetro apreciable, es decir, algo que no es una estrella. Quizá fuese un cometa. Seguro que esa noche Herschel no pudo dormir. La noche siguiente miró la misma zona del cielo. ¿Y qué vio? El pequeño disco se había movido. Herschel había encontrado un nuevo planeta, el primero que se descubría desde la antigüedad. Sus ojos fueron los primeros en ver el 7º planeta del sistema solar, Urano. Calculada su órbita, se descubrió que su distancia al Sol era de 19 veces la distancia de la Tierra al Sol, lo que encajaba casi de forma perfecta con una curiosa ley numérica de radios planetarios, descubierta por 2 alemanes, Titius y Bode. La ley es simple y llamativa. Construimos la sucesión 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96. Cada término es el doble del anterior. Sumamos 4 a cada término y lo dividimos por 10. Obtenemos 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2, 10, 19,6. Si comparamos estos números con las distancias de los planetas al Sol, medidas en unidades astronómicas, es decir, tomando como unidad la distancia Tierra-Sol, la aproximación es extraordinaria. Pero hay algo que falla. No hay ningún planeta que se corresponda con la distancia 2,8. Este planeta ausente resultó no ser un verdadero planeta. En efecto, en 1801 se descubre el asteroide Ceres, pero su pista se pierde al cabo de unos meses, al pasar detrás del Sol. Con los pocos datos de esas escasas observaciones, un joven matemático alemán de 24 años, Carl Friedrich Gauss, realizó los cálculos de su órbita y señaló hacia dónde tenían que apuntar los telescopios para reencontrar a Ceres. Y en efecto, allí estaba. Y tras la órbita de Ceres, las de Palas, Vesta y Juno. En el lugar del 5º planeta de Bode no había uno, sino un rosario de pequeños planetas, el cinturón de asteroides. Este entretenimiento matemático le valió a Gauss el nombramiento como director del Observatorio Astronómico de Göttingen, hasta la fecha de su muerte 54 años después. En 1811, justo cuando los ejércitos de Napoleón extendían sus dominios por toda Europa, un brillante cometa hizo su aparición en el cielo. Muchos lo interpretaron como una señal divina que anunciaba el declive del emperador francés. Para Gauss fue la ocasión de comprobar el poder de sus teorías y métodos de cálculo. Y en efecto, el cometa parecía seguir con toda precisión los pasos marcados por él. Por cierto, y aunque el cometa nada tuviera que ver, el invierno siguiente fue testigo del desastre del ejército napoleónico en las heladas estepas rusas. Este es un pizarrín como los que se usaban antiguamente en las escuelas. Con uno similar, Gauss asistió a la edad de 10 años a su primera clase de aritmética. El maestro les planteó un problema de aritmética elemental nada simple para alumnos de esas edades. ¿Cuánto suman los 100 primeros números? Gauss, en menos de un minuto y sin realizar ninguna operación,
escribió el resultado y le entregó el pizarrín al maestro. Había escrito este número, 5050, que es el resultado correcto. ¿Cómo lo hizo? Sencillamente sumando por parejas, el primero y el último, el segundo y el penúltimo, el tercero y el antepenúltimo. Los resultados de cada una de estas sumas coinciden y siempre valen 101. Para obtener el resultado final, basta contar el número de parejas, 50, y multiplicarlo por el resultado de cada suma. 50 por 101 igual a 5050. El maestro descubrió que tenía ante sí a un auténtico genio matemático. A la edad de 18 años, Gauss realizó un descubrimiento que por sí solo le habría hecho pasar a la historia de las matemáticas. Tiene que ver con estos dos instrumentos, una regla y un compás. Euclides demostró que utilizando exclusivamente una regla y un compás, es decir, trazando solo rectas y círculos, se pueden construir los polígonos regulares de 3, 4, 5 y 15 lados. Construir un triángulo equilátero es relativamente sencillo. Para construir un cuadrado, basta con trazar la perpendicular por uno de los extremos del segmento original y marcar sobre ella un segmento de igual longitud. El compás nos proporcionará el cuarto vértice. Una vez construidos estos polígonos, es fácil construir aquellos cuyo número de lados es justo el doble. Es decir, el hexágono, el octógono, o el dodecágono. Desde los tiempos de Euclides se pensaba que era imposible construir con regla y compás exclusivamente polígonos regulares con un número de lados distintos de estos. La aportación de Gauss, que dejó perpleja a la comunidad matemática de la época, consistió en demostrar que era posible construir el polígono regular de 17 lados. Pero no se conformó con demostrarlo teóricamente, sino que descubrió la forma de construirlo. Una construcción similar a esta. Disfrútenla. Gauss también demostró que los únicos polígonos que se pueden construir geométricamente son los que tienen un número de lados de una de estas dos formas, 2 elevado a n o 2 elevado a 2 elevado a n más 1. Acababa de resolver un problema de más de 2000 años, pero no sería el último.
Este resultado es el primero que anota el 30 de marzo de 1796 en un diario científico que acompañará a Gauss hasta su muerte y que constituye uno de los documentos más valiosos de la historia de las matemáticas. No es un gran libro, es un pequeño cuaderno de 19 páginas en el que Gauss realizó 146 anotaciones. Por desgracia para la ciencia, muchos de los descubrimientos anotados por Gauss en este cuaderno no vieron la luz hasta 1898, 43 años después de su muerte. El 10 de julio de 1796, Gauss, que solo tiene 19 años, hace una extraña anotación. Eureka, número igual a delta más delta más delta. Para entenderla, tenemos que remontarnos a Pitágoras y a sus números poligonales. Los números triangulares son los que se pueden representar mediante puntos formando triángulos. 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21... Con su anotación, Gauss refleja un resultado increíble, de ahí su alegría. Todo número natural es la suma de tres números triangulares. Los descubrimientos de Gauss no se limitan a la teoría de números. Sus contribuciones al álgebra son aún más espectaculares. Esta expresión es una ecuación de primer grado. 3x menos 6 igual a 0. Es fácil encontrar su solución, x igual a 2. Cambiando en la ecuación la x por 2 se verifica la igualdad, y la podemos representar como un punto en una recta. X al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado. También es fácil encontrar sus soluciones, x igual a 3 y x igual a menos 1. Son números reales, es decir, puntos de la recta real. Todos los números reales se pueden representar en una recta de esta manera. No es tan sencillo encontrar las tres soluciones de esta otra de tercer grado. X cubo más x cuadrado menos 9x menos 9 igual a 0. Podemos comprobar que son estos tres números, 3, menos 1 y menos 3, otros tres puntos de la recta. Todo parece sugerir que toda ecuación tiene tantas soluciones como indica su grado. Sin embargo, observemos esta, en apariencia sencilla, x cubo menos 8 igual a 0. Una solución es x igual a 2, pero ¿dónde están las otras dos? Si probamos con números mayores que 2, por ejemplo 2,5, obtenemos cantidades mayores que 0. Si probamos con números menores o incluso negativos, tenemos siempre cantidades menores que 0. Todo parece indicar que esta ecuación de tercer grado solo va a tener una solución. Al menos en la recta real no vamos a encontrar más que una. Fue Gauss, esta vez a los 22 años, en su tesis doctoral, quien nos dijo dónde buscar esas soluciones esquivas, consiguiendo de paso la aceptación por los matemáticos de un nuevo universo numérico, los números complejos. ¿Qué es un número complejo? Empecemos por el principio. Al resolver algunas ecuaciones, aparece en las soluciones la raíz de menos 1. Decididamente, ningún número real elevado al cuadrado vale menos 1. Es decir, la raíz de menos 1 no es ningún punto de la recta real. La idea genial de Gauss fue situar la raíz de menos 1 en un eje perpendicular a la recta real, el eje de los números imaginarios. El complejo 3 más 4i, que significa 3 unidades reales y 4 imaginarias, será este punto. Menos 2 menos 4i será este otro. Así, cada número complejo estará representado por un punto en el plano. Volvamos a nuestra ecuación x cubo menos 8 igual a 0. Pues bien, Gauss demostró que esta ecuación tiene tres soluciones que son tres puntos del plano complejo. La solución evidente es x igual a 2.
Las dos soluciones ocultas son los números complejos -1 más raíz de 3i y -1 menos raíz de 3i, que al unirse forman un triángulo equilátero. Gauss acababa de conseguir la aceptación por la comunidad matemática de un nuevo conjunto de números, los números complejos, que matemáticos anteriores como Wallis o el mismo Euler habían utilizado con recelo. Desde Euclides, pocos habían cuestionado su famoso quinto postulado. Si dos rectas, al ser cortadas por una tercera, forman con esta ángulos cuya suma es menor de 180 grados, las dos rectas se cortan en un punto. Postulado históricamente más conocido como postulado de las paralelas. Por un punto exterior a una recta solo se puede trazar una paralela a la misma. En el siglo XVIII, Legendre demostró que este postulado es equivalente a afirmar que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Gauss es uno de los primeros en poner en cuestión este quinto postulado. En un plano, efectivamente, los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180 grados. Pero esto no es cierto si transformamos el plano en una esfera. Una esfera es una superficie de curvatura positiva. En ella, las rectas se han convertido en círculos máximos. Y con arcos de estos círculos máximos podemos construir triángulos como este. Este ángulo del triángulo mide 90 grados, pero el segundo también mide 90 grados. Y el tercero también mide 90 grados, es decir, la suma de los ángulos es mayor que 180 grados. Si en el plano, según Euclides, los ángulos de todo triángulo siempre suman 180 grados y en la superficie esférica suman más de 180 grados, ¿existirá una superficie en la que los ángulos de un triángulo sumen menos de 180 grados? Poincaré, a principios del siglo XX, nos brinda una representación en el plano de este tipo de superficies. Pero es más fácil imaginarlo en el espacio. Sería una superficie de curvatura negativa, algo parecido a un embudo que se estrecha y se prolonga indefinidamente. Se le llama pseudoesfera. En estas superficies, las líneas más cortas entre dos puntos no son rectas, se llaman geodésicas. Si construimos un triángulo con tres de estas geodésicas, la suma de sus ángulos es menor que 180 grados. A esta geometría se le llama geometría hiperbólica. Además de la geometría euclídea, existen no una, sino al menos dos geometrías no euclídeas, la elíptica y la hiperbólica, tan consistentes como la euclídea. Una de estas geometrías no euclídeas serviría un siglo más tarde como modelo matemático a Albert Einstein para su teoría de la relatividad. En la primera mitad del siglo XIX, dos jóvenes matemáticos, el húngaro János Bolyai y el ruso Nikolai Lobachevsky, habían publicado casi simultáneamente su descubrimiento de la geometría hiperbólica. 20 años antes, Gauss había llegado a esos mismos resultados, aunque nunca se atrevió a publicarlos. Pero las actividades de Gauss no se limitaron al mundo de las matemáticas y al de la astronomía. Gauss colaboró con el físico Wilhelm Weber en numerosos experimentos sobre magnetismo. A ellos les debemos el invento del magnetómetro, un instrumento para medir la intensidad del campo magnético. Y fueron ellos los autores del primer mapa magnético de la Tierra. No es ninguna casualidad que la unidad de densidad de flujo magnético se llame Gauss. Por cierto, Gauss y Weber se comunicaban entre sus despachos del Observatorio Astronómico
y la universidad, separados más de 2 kilómetros, a través de un telégrafo de su invención, unos cuantos años antes de que Morse emitiese su primer mensaje telegráfico. Los descubrimientos de Gauss se extienden por casi todas las ramas de las matemáticas, desde la aritmética al análisis de funciones, desde el cálculo de órbitas planetarias al trazado de mapas terrestres y al estudio de curvatura de superficies. Muchas de sus aportaciones no han podido ser apreciadas en todo su valor hasta bien entrado el siglo XX. A pesar de su muerte una fría mañana de febrero de 1855, podemos afirmar que Gauss vive hoy en todo lugar de la matemática. Sin duda, no es exagerado el apelativo con el que se le conoce entre la comunidad científica: el príncipe de los matemáticos.